Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y hoy los acontecimientos los tenemos en casa, porque nuestro embajador ante la Organización de las Naciones Unidas, Rafael Ramírez Carreño, normalmente no usan el segundo apellido, ¿no? Nos acompaña hoy como en tantas oportunidades y quiero decirles que este caballero, natural de Pampatán, de Pampán, en el estado de Trujillo, ¿no? Pampán, Trujillo. Y es ingeniero, por supuesto, experto petrolero, político venezolano. A esta altura no hay manera de desenganchar la política de la historia del petróleo. Representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela en las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es otro joropo interesantísimo, ¿no? Joropo es un baile que hay que saber bailar en Venezuela, pero en la ONU también, si la metáfora cabe. Bienvenido, Rafael, un gustazo tenerte aquí y muy honrado con el tiempo. No voy a decir los lugares comunes de la apretada agenda, porque ya se sabe que no hay otra agenda que no sea apretada con ese cargo y con los que has tenido en la industria petrolera, ¿no? Como presidente de Petróleos de Venezuela. ¿Cuál es la realidad que estamos enfrentando ahora como nación verticalmente independiente en el ámbito de la ONU? Gracias, Walter. Bueno, antes que todo, gracias por la oportunidad de estar nuevamente en este espacio. Habíamos estado transmitiendo desde allá de Nueva York y así es. Te agradezco la posibilidad de informar a nuestro país sobre un tema tan importante como es el hecho de que luego de 25 años Venezuela ha vuelto al Consejo de Seguridad, tuvimos la presidencia del Consejo de Seguridad y además que hemos estado en la orientación desde las Naciones Unidas de, ejercer en todo nuestro rigor lo que es la política exterior bolivariana, que es una política de paz. Nuestro país, debo decirlo para toda nuestra población, debemos sentirnos muy orgullosos. Nuestro país está muy bien posicionado a nivel internacional. Tenemos el apoyo mayoritario de los pueblos africanos, los pueblos del tercer mundo, los pueblos asiáticos y de toda la región de Latinoamérica y el Caribe. Estamos muy bien en todo lo que son nuestros principios, nuestra trayectoria, lo que labró el comandante Chávez en función de las nuevas arquitecturas de nuestra geopolítica, es decir, nuestros esquemas regionales como el ALBA, la UNASUR, la CELAC, pero además nuestra relación multipolar con Rusia, la Federación Rusa, con China, y con todos los países en los que hemos tenido una estrecha cooperación, por supuesto los del ámbito petrolero, pero sobre todo en el ámbito de lo que ha sido una política a favor de los principios que están contemplados en la Carta. Entonces, desde el Consejo de Seguridad hemos tenido la oportunidad de una situación realmente compleja a nivel mundial. Hay una crisis tremenda que se expresa con toda su violencia en la región del Medio Oriente y Norte de África. Hemos podido levantar la voz para alertar de esas situaciones y tratar de construir y coayudar a una salida o una respuesta a esta crisis que tenga que ver con el respeto a la soberanía de los países, el respeto a los derechos humanos de los pueblos y el respeto a la soberanía que tienen los mismos sobre el manejo de sus asuntos y sus recursos naturales. Básicamente hemos estado enfocados en eso. Estamos en el Consejo de Seguridad. A mí me designaron 25 de diciembre del año 2014 y el 5 de enero ya estaba en ejercicio de mis funciones allá. El Consejo de Seguridad tiene una dinámica tremenda. Son más de 346 reuniones, hemos sacado más de 90 resoluciones que todas tienen que negociarse, hemos hecho cualquier cantidad de debates públicos sobre todos los temas y yo con el equipo de compañeros que están allá, a los cuales agradezco y saludo por todo ese esfuerzo, he tratado fundamentalmente de dejar bien clara la posición política de nuestro país en torno a lo que son nuestras grandes causas, ¿no? Primero, la lucha por la paz, la lucha contra el intervencionismo extranjero que ha desangrado Siria, que ha desangrado Libia, que ha desangrado Irak. La lucha contra el terrorismo, que ha sido un fenómeno que ha crecido de una manera extraordinaria, producto de que los grupos terroristas fueron utilizados, como se utilizó el paramilitarismo, como un instrumento para
desestabilizar países, y ahora están fuera de control y están con una propia agenda. Nuestros principios en defensa del pueblo palestino, lo cual hemos levantado la voz activamente, somos miembros del Comité de Solidaridad con Palestina de la ONU. La ONU tiene un comité por la defensa de los derechos inalienables del pueblo palestino, y presidimos el Comité de Descolonización, fuimos electos por aclamación. Todavía existen 17 colonias en el mundo, y entre ellas está la situación de Puerto Rico, que nos es muy cercana a nosotros, las Malvinas es otro caso, y el Sahara Occidental. Entonces, justamente yo llegué esta madrugada que estuvimos en Managua, clausurando el evento allá, que fue ofrecido la sede por el gobierno del presidente Daniel Ortega, y bueno, es una actividad permanente. Además de todo eso, está la agenda de la Asamblea General. Tuvimos la victoria de nuestra candidatura para el Consejo de los Derechos Humanos, que tiene su sede en Ginebra, que es muy importante para nosotros. Y contrariamente a la tremenda campaña que hicieron y hacen contra nuestro país en materia de derechos humanos, fuimos electos mayoritariamente para quedar ahí representados. Ahora vamos a coordinar el movimiento de los no alineados, lo cual es la organización más de 132 países, la organización de países más grande después de las Naciones Unidas. Vamos a tener nuestra cumbre de no alineados acá, en Venezuela. ¿Cuándo va a ser? Mes de septiembre, entre el 14 y el 17, pero... Eso es un enorme logro en política internacional. Extraordinario, Un extraordinario. espaldarazo a la política de Venezuela. Claro, y un respaldo, es lo que tú dices. Yo menciono lo de nuestra elección al Consejo de Seguridad porque fue por votación la más alta. Menciono lo del Consejo de Derechos Humanos porque fue una gran votación en medio de una terrible campaña. Teníamos gente haciendo lobby, pero descaradamente, para que no lográramos ni siquiera la candidatura, no ya el logro exitoso de los votos. Por supuesto, pero hemos estado derrotando todas esas tentativas contra nuestro país, y eso es lo que refleja, y es lo que quería decir, es un gran respeto hacia lo que es nuestra Constitución. Somos un ejemplo, hemos mostrado allá lo que hemos hecho en materia de cooperación petrolera, hemos mostrado Petrocaribe, por ejemplo, como un excelente, extraordinario ejemplo de cooperación sur-sur entre nuestros países, nuestros hermanos países del Caribe. No hay nada que se parezca a Petrocaribe, No. porque ha habido iniciativas allá en el Lejano Oriente, pero se han estrellado, No. han abortado, ¿no? Realmente No Petrocaribe... hubo tampoco esa voluntad de solidaridad así. No, realmente Petrocaribe es un ejemplo de cooperación sur-sur, no tiene ningún precedente, y mucho menos que un país petrolero, bueno, coopere respondiendo a los principios. Saben, en el mercado petrolero hay mucha asimetría, ¿no? Yo siempre lo he dicho, cuando nos critican nuestra solidaridad con el Caribe, que bueno, tenemos todas nuestras razones históricas y políticas. El Caribe fue el resguardo de nuestros jefes de la independencia durante la lucha hace 200 años, pero además de eso, es un tema de justicia. Mientras las 10 países del Caribe Occidental consumen 10.000 barriles diarios de petróleo, hay países que consumen solo 1.500 barriles, los Estados Unidos consumen 20 millones. Entonces, claro, hay una simetría. Se tragan 20 millones de barriles diarios. Diario, sí. Eso es algo que hay que verle la cara, ¿no? Claro. Porque se dice y no es mensurable para el que no es un experto en la materia. Claro. Bueno, pero todo ese trabajo que desarrolló el presidente Chávez en política internacional, hay que recordar que estaba el presidente Maduro como canciller en ese momento, y yo siempre acompañándolos porque era como la especie de cancillería petrolera, o sea, Claro, el petróleo. ¿no? Es que nuestra geopolítica es petrolera o no es. Por supuesto, y yo siempre he sostenido y defiendo ese punto, y el petróleo va a seguir siendo, a pesar de todos los que dicen que se acabó la era del petróleo, va a seguir siendo el elemento fundamental en el tema económico y geopolítica, geoestrategia en el mundo. Bueno, siempre estuvimos juntos y conozco muy bien cuál era nuestro pensamiento, cuál es nuestro pensamiento, y eso me ha permitido en el seno del Consejo de Seguridad defender nuestros puntos de vista, y los invito, Walter, ahí hay una cuenta web de las Naciones Unidas, el que quiere entrar a ver cómo nos batimos nosotros en defensa de nuestros ideales y nuestros principios, eso lo hacemos todos los días, así es que ha sido una extraordinaria oportunidad. Y ¿Cómo la identificamos, esa cuenta web? Es de la www de la ONU. Ahí entras. La clásica de la ONU. Sí, Pensé que teníamos rancho aparte, ¿no? No. Ahí vas navegando y la consigues, y en vivo se dan todos los debates. Sí. Es muy interesante. Es muy interesante. Pero por otra parte, yo que he tenido la fortuna de tener tantas posibilidades de ejercer alta función en la conducción del Estado, bueno, estoy maximizando mi papel allá.
Yo estoy allá por instrucciones del presidente de la República y entiendo que nuestro punto es defender a nuestro país de cualquier agresión extranjera, que han hecho intentos y van a seguir haciendo intentos. ¿Cuál es el más duro de los muchos? Sé que algunos no lo podrás decir, pero algunos muy conspicuos, ¿no? Alguna jugarreta de estas que son cotidianas. Uno ve las Naciones Unidas idealizada, ¿no? Es un campo de batalla. Los lobbies hacen todo lo que pueden. Y Sí. las presiones sobre los países con menos posibilidades son crueles, ¿no? Sí. Necesitamos que usted vote aquí. ¿Cómo va a votar usted? ¿Por qué votó? Mire la votación que hicieron allá. Y se las cobran y se las pagan también a los Sí. que se dejan manipular, ¿no? Sí. Las Naciones Unidas tienen que sufrir un proceso de renovación, puesto que su configuración y su diseño es producto de la posguerra. Claro, sí. Solo existían 50 y pico países signatarios, cuando en ese momento hoy somos 191. Es decir, ha cambiado la composición. Y para empezar por su órgano más importante, que es el Consejo de Seguridad, es más importante no porque sea el más democrático. No es El derecho de veto absolutamente- ahí acabó con la democracia. No es absolutamente para nada democrático, pero es más importante porque allí es donde se deciden las intervenciones militares y la injerencia. La Carta de las Naciones Unidas tiene un capítulo 7 donde habla del uso de la fuerza militar y el único que está facultado para eso es el Consejo de Seguridad. Entonces, esa estructura del Consejo de Seguridad para nuestro país está compuesta de 15 miembros, 5 son permanentes que tienen derecho a veto y 10 somos electos y vamos rotando cada 2 años. Nosotros nos corresponde estar en el Consejo de Seguridad hasta diciembre de este año. Entonces es muy duro porque desde el Consejo de Seguridad tratan de imponer los países con derecho a veto su propia visión nacional de cualquier problema. Y nosotros, bueno, tratamos de buscar una posición más equilibrada y defender la voz del quien no tiene voz ahí. Nosotros sentimos que tenemos una legitimidad muy importante porque fuimos electos con más de 184 votos. Eso es para la historia, ¿no? Sí. Venezuela electa con más de 184 votos. Sí, y nos da una fuerza porque entonces todos los países de la Asamblea General esperan que nosotros nos pongamos al frente de las causas justas. Por ejemplo, la situación palestina tiene 60 años bloqueada en el Consejo de Seguridad. ¿Quiere decir? Se vuelan a la torera todas las resoluciones sobre Palestina. No las cumplen. Hay algunas históricas que ya son un lugar común, la 242, la 338. Sí, no las cumplen y, bueno, el pueblo palestino está allí. Todos estamos de acuerdo en una solución política negociada, en la existencia de los dos estados, todo lo que ha sido la posición de las Naciones Unidas, pero si tú intentas avanzar un poco más, bueno, se activa el lobby judío, se activa contra nosotros, se activa contra todos los países que respaldamos la causa palestina y por supuesto Estados Unidos ejerce su derecho al El veto. lobby pro-israelí es uno de los más profesionales, pero de los que juega más duro en el mundo. Sí. Pero se concentra en Estados Unidos y en la ONU. Sí, sí, porque bueno, ahí se toman todas esas decisiones. En la ciudad de Nueva York tienen mucho peso. Pero entonces se bloquea, se obstruye la posibilidad de una solución pacífica al conflicto y en cualquier momento estalla un conflicto ahí. Hay que ver la situación de la que está rodeado el Medio Oriente, está circundado por el fenómeno del terrorismo, por la situación en Siria, por la situación en Irak. En cualquier momento. ¿No esos tiene la conflictos- sensación de que el terrorismo lo inventaron, algunos lo alimentaron, como quien creaba cuerpos mercenarios en otras épocas y le dijeron, bueno, suelten ese monstruo que por ahí nos va a servir en nuestra geopolítica? Tú no tienes la idea de Nosotros tenemos la certeza de eso. la certeza, ¿no? Ya no es la idea. Porque hay suficientes pruebas de que los grupos terroristas, en el eufemismo diplomático, hay algo que se llama grupos armados no estatales, es decir, milicias y cualquier cosa que no sea ejército. A esos grupos no les está prohibido la venta o la transferencia de armas pequeñas y ligeras. Eso es, desde una pistola, pasando por una ametralladora pesada, .50, hasta un misil. Pero entonces, Eso es lo que llaman pequeñas y ligeras. pequeñas y ligeras. Imagínate cómo son las otras. Entonces, eso, los países que han utilizado los grupos, estos grupos no estatales armados, como plataforma, que no es la primera vez ni ha sido un invento, eso lo usaron los Estados Unidos contra Jacobo Arcna en Guatemala, cuando desestabilizaron, invadieron el país con grupos. La contra en Nicaragua. La contra Nicaragua, la invasión de Valle de Cochinos, que fue derrotada por la Revolución Cubana, el paramilitarismo en Colombia, que fue usado como una estrategia de contrainsurgencia en el marco del Plan Colombia. Es decir, eso no es nuevo, pero entonces allá en el Medio Oriente se ha potenciado porque
se monta sobre la plataforma de la manipulación religiosa y entonces se crea una situación explosiva. Vamos a ver. Y la militancia religiosa en el mundo musulmán puede tener características tan intensas que nosotros en el ámbito cristiano no entendemos a menos que hayamos pasado por ahí, ¿no? Fíjate, nuestra posición ha sido que el terrorismo no tiene ni se puede adjudicar a ninguna religión en particular, pero se ha manipulado y se ha explotado. Como se manipula y se explota el odio, el sectarismo, es una ideología que raya igual en los términos del Los medios de fascismo. comunicación fabricando estereotipos, ¿no? Las redes un tipo con una barba, sociales. un tipo con un turbante, ya cuidado. Sí, lo convierte en un enemigo. O sea, crean las condiciones óptimas para que se produzca este clima de violencia. Fíjate un asunto. Yo decía en una de las intervenciones, los niños que tenían 6 años durante la intervención de Irak, que tuvieron que ver morir a sus padres, o tuvieron que verlos con las capuchas negras, prisioneros, o tuvieron que ver todas las atrocidades del intervencionismo extranjero norteamericano en Irak, son hoy los jóvenes que tienen 18 años, son hoy los jóvenes que están enrolados en el ISIS, son hoy los jóvenes que no tienen ninguna perspectiva. Por otra parte, Su cotidianidad siempre ha sido la violencia, más violencia. la exclusión, la absoluta pobreza, pueblos muy pobres. ¿Eh? Pero, Y entonces, oye, la vida en Irak con Saddam Hussein era fantástica comparado con esto. bueno, por Podías supuesto. conseguir todo lo que había en las mejores tiendas, por decir un aspecto tonto consumista, ¿no? Sí. Los mejores productos de Europa, de las mejores tiendas de marca, estaban allí. Con la Libia de Gaddafi era lo mismo. Sí. Y sigamos con la línea, ¿no? Alguien está tratando de modificar descaradamente el mapa del Medio Oriente y coincide con la geopolítica del petróleo, ¿no? Claro, fundamentalmente los campos de batalla han sido Siria, Libia, Irak. Y fíjate que un elemento importante de esto, y para cerrar el punto anterior, no nos cabe duda de que ciertos intereses geopolíticos han agrupado a esos sectores sociales, les han dado una plataforma ideológica en el extremismo religioso y los han amado. Y les han prometido y les han financiado. Y todavía algunas potencias muy importantes, como los Estados Unidos, dicen que están armando a una oposición no violenta. O sea, estás armando a una oposición no violenta, no tiene sentido. No violenta, pero la estás armando. Pero la estás armando. ¿La estás armando para qué? Para que desfile. Claro, y ellos, de manera, el límite entre los grupos considerados terroristas, como el Frente al-Nusra en Siria, y esos grupos llamados oposición no violenta, es muy tenue, se confunde. Claro. Normalmente terminan convertidos, devienen en grupos terroristas que son los que están sangrentando el país. Mire, yo quiero decir que en Siria han muerto 250.000 personas. 250.000 personas solo en Siria. Solo en Siria. Se han Era un desplazado. país que funcionaba y muy bien. Que nosotros conocimos, un país tolerante en cuanto a la religión. Muy tolerante. Convivían los cristianos, los musulmanes, bueno, y un país unificado, ¿no? Un país que no estaba fracturado. Ahí han incidido todos los intereses de otros países de la región, de países de regiones extranjeras, y han tratado de destruir al presidente Bashar al-Assad por cualquier vía, y han escogido la peor vía, que ha sido esta vía de la violencia, el extremismo violento, el terrorismo y todas las atrocidades que está haciendo. Además, el ISIS en su avance trata de hacer una especie de limpieza étnica y ha retrogradado a esos países en las épocas de la esclavitud. No, y nos vendieron sexual. la idea de que eran atrasados. El padre del actual mandatario era un piloto de caza, era un hombre del siglo XX, que manejaba y respetaba la tecnología, además de ser un líder duro cuando había que hacerlo, ¿no? Sí. Por otra parte, estas intervenciones que han sucedido, por ejemplo, en el caso de Libia, en el caso de Irak, se han propuesto como objetivo destruir las instituciones del Estado. Es decir, caído el gobierno de Saddam Hussein o el gobierno del presidente Gaddafi, independientemente de la posición que uno tenga en relación a esos gobiernos, porque ese no es el punto. No, lo digo porque es un tema de principio. Llegó una invasión extranjera, acabó con el ejército, disolvió el ejército, disolvió la policía, disolvió las instituciones educativas, instituciones médicas, todo. Y eso es un caos. Ahorita en Libia, por ejemplo, hay al menos 3 gobiernos. Hay 2 en Sirte y en Trípoli, y hay otro en el sur. 3 gobiernos con milicias que se financian de los recursos del Banco Central de Libia. O sea, un caos. Hay cientos de miles de toneladas de armas que fueron distribuidas por otros países y fueron dejadas para derrocar al presidente Gaddafi, que han fluido y han alimentado el conflicto en Siria, pero además han ido a alimentar los conflictos en África, como el conflicto en Nigeria con Boko Haram. Hay una conexión entre todos esos fenómenos. Entonces, esa situación del Medio Oriente,
que es una violación, y por eso nosotros durante nuestra presidencia del Consejo de Seguridad hicimos un debate sobre la necesidad de respetar los principios de la Carta de las Naciones Unidas, es un claro ejemplo y es una alerta de lo que sucede cuando se violenta la soberanía de los países, lo que se sucede cuando la injerencia extranjera viene con soluciones violentas, fuera de lo que es la realidad política de los países, más allá de sus instituciones, y se convierte en ese región en un verdadero caos. Luego, la respuesta de Europa es hacer muros, es hacer cercos, porque por supuesto hay 12 millones de sirios que han sido desplazados internamente, hay 4 millones de sirios que han abandonado su país, y por el lado de África viene el drama de la migración de los africanos que tratan de cruzar el Mediterráneo. Eso no sucedía cuando Libia estaba estabilizada, porque el gobierno de Libia más bien absorbía la mano de obra africana. Entonces ahí las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, aprobó una resolución para utilizar el capítulo 6, es decir, la fuerza, para evitar que los migrantes lleguen a Europa. Pero nosotros decimos, ese no es el problema. La situación es cuando llegan a Libia, todos esos habitantes que vienen de Sudán, de Darfur, de Eritrea, de Somalia, de países con una violencia crónica, una pobreza crónica, están desesperados, no tienen perspectiva de futuro y llegan ahí a la frontera. Entonces, no ¿qué vamos a hacer? No tienen nada que perder. Y no tienen otra alternativa. Entonces, ¿qué van a hacer? Se tiran al mar. Los utilizan, claro, hay mafias de contrabando de seres humanos, los utilizan, abusan de sus derechos humanos, pero es una realidad que tiene que ver con raíces socioeconómicas que deben ser resueltas en coordinación con los países africanos para aliviar el tema. Hay que extinguir y llegar a una solución política en la guerra en el Medio Oriente y ayudar a los países africanos en la solución de esos terribles problemas socioeconómicos. Eso va de un extremo al otro de África, ¿no? Porque lo que hicieron en el Sáhara subsahariano con el Frente Polisario fue una traición histórica. Sí. Se retira la potencia colonial, tiene que nacer la nueva república. No, ahí no, se repartieron Marruecos, Mauritania. Sí. Eso es terrible. Justamente además. Uno de los puntos que hemos levantado nosotros al Consejo de Seguridad es, así como levantamos el tema palestino, tiene 60 años en discusión. El tema palestino es algo inconcebible, ¿no? En el mundo moderno. Es una barbaridad lo que está sucediendo ahí. Hay una franja, la franja de Gaza, que está bloqueada. Primero 40 fue kilómetros por 2, sí. 10, tal vez la parte más ancha, y ahí viven como 2 millones de personas. 1.800.000 1.800.000, ¿no? Sí. Y la autoridad y los líderes del gobierno de Netanyahu, que ha sido copado por los elementos más extremistas. Pero es que Netanyahu se ha unido con la recontra ultraderecha, sí. Porque él, por mantener el gobierno, se alía con quien sea, ¿no? El tipo este que era boxeador en las discotecas de Moscú, que le caía a golpe y sacaba a los borrachos. Ahora Lieberman está ahora como miembro del gabinete. Es ministro de la Defensa. Ministro de la Defensa, un tipo... Porque el ministro anterior renunció. Renunció por ética. Dijo... Por un problema moral. Lo declaró que el gobierno de Netanyahu estaba copado por extremistas. Gente que tiene una visión extremista. Hay gente que no le ve dentro de Israel, en el gobierno de Israel. No estoy hablando del pueblo judío, ni de la población. Aquí, el gobierno, la élite... Aquí es un problema de un gobierno con determinada ética, no el pueblo, ni la élite. Ha venido acorralando a los palestinos, se niega a negociar y tiene un bloqueo sobre Gaza que no tiene precedentes a nivel mundial. Estuvimos en Suecia hablando en el Comité de Solidaridad y tuvimos datos muy importantes de la situación en la Franja de Gaza. Es desesperada. Hay mucho más del 60% de desempleo. Los jóvenes no tienen perspectiva, no hay colegios, fueron bombardeados por Israel. Perdieron todo. Fueron los hospitales bombardeados. La operación Plomo Fundido fue una vergüenza mundial. Todas las noches lo transmitíamos. Sí, me acuerdo perfectamente. Y esa situación no se ha resuelto. Ahora los israelitas, el gobierno de Netanyahu, tiene la política de hacer prisioneros a los niños palestinos. Eso es insólito. Hay más de 150 niños entre edades de 7 a 15 años presos en cárceles israelitas, juzgados por tribunales militares por lanzar una piedra a vehículos militares. ¿Te imaginas? El ejército, uno de los ejércitos más poderosos, enfrentado a unos niños valientes, defendiendo su territorio, expresando sus sentimientos. Tribunales militares, niños entre 7 y 15 años, más de 150, hay más de 7.000 detenidos políticos. Entre 7 y 15 años sometidos a tribunales militares. Sí,
Y hay una ley que están introduciendo el gobierno de Netanyahu para condenarlos hasta 20 años de prisión, niños. Es algo que no tiene ningún sentido, ningún antecedente, es algo que en algún momento Ahora, va a colapsar. También son muy hábiles en el manejo y control de prensa y medios de comunicación, porque eso muy pocas veces se ha dicho, y tú lo estás viviendo como cotidianidad en la Claro. ONU, ¿no? Y yo lo he denunciado, y entonces inmediatamente se destapa toda una agresión contra mi persona. No mal que nosotros estamos curtidos en el tema de agresiones porque nosotros dicen de todo, pero eso nos tiene sin cuidado porque nosotros sabemos que nos están atacando porque tenemos nuestra posición justa en defensa de Sí, los más ahí el pobres. tema es, ¿estás conmigo o estás contra mí? Así es. No hay medio medio. Así es. Y Netanyahu, bueno, el héroe de la familia era su hermano que murió en el rescate de Entebbe, ¿no? Pero el patriarca, que no sé si todavía sigue vivo, tenía como 102 años, no le iba a permitir a él ninguna mínima concesión a lo que son las resoluciones reiteradas, votadas permanentemente en la ONU, ¿no? Claro. Y esto, fíjate, que uno habla de este tema, tratan de decir que entonces uno ha estado de acuerdo con lo que pasó contra los judíos, para nada. Nosotros rechazamos cualquier tipo de genocidio, holocausto, pero habría que reflexionar la situación de los Toda palestinos. América Latina ha recibido barcos llenos de judíos después de la Segunda Guerra. No tenemos ningún problema con ello. Y no hay nadie barrió nada bajo la alfombra en ese tema, ¿no? El otro tema que hemos trabajado mucho, que te quería comentar, es el tema del Sahara Occidental. El West Temazo, Sahara. pero permíteme decirte Sí. algo. Ese tema, yo he estado 2 veces en ese frente de guerra y me es particularmente caro, pero es la hora de hacer un corte y esto lamentablemente no se puede negociar. Hacemos un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Retornamos con nuestro especialísimo invitado, nuestro representante en las Naciones Unidas, además hombre de la más vasta experiencia en la geopolítica del petróleo, que tiene mucho que ver con el Medio Oriente, bueno, con todo el mundo hoy en día, pero además entramos a un temazo, ¿no? El Sáhara Sudoccidental. Breve corte y ya volvemos. Volvemos con nuestro representante permanente ante el organismo de las Naciones Unidas, Rafael Ramírez, quien no nació en Pampán, nació en Pampán fue su padre, ¿no? Corrijo el detalle a los efectos de que hagamos periodismo como Dios manda, ¿no? Pero además ha sido presidente de Petróleos de Venezuela, ministro de Energía y Minas, y todo lo que viene por delante, ¿no? Porque es un homus politicus, después de haber pasado por todos estos desafíos que en realidad nos representas con honor, ¿no? En las Naciones Unidas, para alguien que ha sido corresponsal allá tantos años como quien habla, es un campo minado. Ahí cualquiera vuela en pedazos y no faltan intenciones de que así ocurra, ¿no? ¿Cómo te va en esto? Porque tienes todos los temas que son verdaderas papas calientes, que muchos gobiernos relegan, esconden y dejan que las grandes potencias fijen las líneas, ¿no? Sí. Bueno, en primera instancia debo decir que tengo el pleno respaldo, ¿no?, de nuestro gobierno, y eso es muy importante, porque nosotros podemos decir con mucho orgullo que somos un país libre y soberano. Hay lamentablemente muchos países con muchas debilidades, muchos problemas, o políticamente incorrectos, que se pliegan a las presiones de los miembros permanentes, y sobre todo los que llamamos los P3, es decir, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, presionan en las capitales. Por otra parte, el Consejo de Seguridad ha establecido mecanismos de coerción sobre los países. El 70% de los comités de sanciones que tiene establecido el Consejo de Seguridad es sobre países africanos. Entonces, las 70% de los comités de sanciones es contra países africanos. Entonces, no han perdido la vocación colonialista. Es lo que te quiero decir. Tú sabes que el que lleva el tema son solo los P5, lo que llaman el pen holder, es decir, el que es responsable de hacerle seguimiento al tema. No sueltan a Burundi, no sueltan a Cote d'Ivoire, no sueltan a los distintos. Entonces son las mismas potencias colonialistas que una vez que los países se han liberado quieren seguir teniendo injerencia y quieren seguir incidiendo. Como estuviste en la diplomacia clásica y usaste el francés, aclaremos que Cote d'Ivoire es Costa de Marfil, ¿no? Sí, es Costa de Marfil, cierto. Pero allá sí es la moneda corriente, ¿no? Sí.
No, y estuvimos ahora, ellos están ahora en el comité de descolonización, estuvimos trabajando muy juntos con los embajadores, tenemos una excelente relación con los embajadores, excelente relación con los gobiernos, excelente relación y respeto por las organizaciones regionales. Por ejemplo, nosotros hemos luchado para que la Unión Africana, África agrupa 54 países de las Naciones Unidas, sí, es la mayor cantidad de agrupación de países. Sin embargo... Si se pusieran todos de acuerdo, arrasan con una cantidad de resoluciones. Claro, exactamente. Entonces nosotros hemos tratado de visibilizar a la Unión Africana, de apoyarla, de respaldarla. Ahí en el Consejo de Seguridad han llevado hasta actrices, que yo no tengo un problema con las actrices, y gente famosa a hablar de refugiados y eso, pero cuando íbamos a hablar de los refugiados africanos, no dejaron que la Unión Africana estuviera presente. Venezuela levantó su punto, votamos en abstención en esa resolución, denunciamos que a los africanos no se les toma en cuenta, en fin, hemos hecho una actividad muy intensa con los países del Pero eso no lo hacen ni siquiera las ex colonias que son responsables de haber dejado África como la dejaron. No, claro que no quieren perder ese control. Y lo que te comentaba, yo sé que muchos de esos países poderosos presionan en las capitales a los otros países para que no vote a favor de tal país, para que divida la votación. Por ejemplo, a nosotros, para la candidatura al Consejo de Derechos Humanos, ya toda la región, que es el GRULAC, el Grupo de Latinoamérica y el Caribe, había apoyado a Venezuela para el Consejo de Derechos Humanos y en último momento lanzaron un candidato del Caribe, que no lo voy a mencionar, para tratar de dividir nuestra votación. Bueno, resulta que eso no funcionó, la maniobra no funcionó. Pero hasta el último momento estuvieron tratando de torpedearlo. Hasta el último momento. Y bueno, sencillamente tuvimos el apoyo del Caribe, porque nosotros hemos estado presentes en el Caribe y hemos estado presentes en una relación de respeto, de hermandad. Antes de entrar al volver al Caribe, quisiera retomar del tema del Medio Oriente. Sí, señor, porque ese es un temazo, que además es batalla de todos los días en la ONU. Sí, porque lo que está pasando allí también tiene su efecto directo, y eso lo quisiera dar mi punto de vista en este sentido. Ya no soy ministro de Petróleo, pero estoy, por supuesto, sumamente involucrado con el tema y en defensa de los principios de la política petrolera del comandante Chávez, de la Revolución Bolivariana. Eso es el factor fundamental de la debilidad de los precios del petróleo. Se ha transferido... Ahora no voy a decir ni pío, pero tienes que llevar y exprimir a fondo ese tema. Sí. Porque la manipulación que están haciendo es tan cochina, no se me ocurre ningún eufemismo, que tú eres el personaje para desmantelarlo aquí. Bueno, y cómo se está llevando esa guerra, incluso cómo se refleja en la ONU. Claro, porque ¿qué es lo que ha pasado? Que dado el conflicto geopolítico entre los países del Golfo, no voy a mencionar ninguno tampoco en específico, respecto a Irán, respecto a Rusia, y ese conflicto se está desarrollando en diferentes escenarios, como a ti te gusta decir. En Yemen hay una guerra cruenta, terrible. En Siria es la guerra que describimos. En Irak incluso, Irán está ayudando al gobierno iraquí a liberar zonas controladas por los grupos terroristas. O sea, ese complejo cuadro político de confrontación, lamentablemente confrontación entre hermanos, se ha reflejado en el desacuerdo político en el seno de la OPEP. Porque esa política de inundar el mercado de petróleo, que es lo que ha pasado, estaba dirigida para afectar a Irán, a la Federación Rusa y a Venezuela. ¿Por qué? Y quiero ver algunos elementos. Aquí se ha manejado la tesis que el petróleo de esquistos en los Estados Unidos ha sido el causante de la caída. Ha contribuido sin lugar a dudas, pero no es el causante de la caída. Porque esos más de 3 millones que se han producido de esquisto en los Estados Unidos fueron compensados por la caída de producción de Libia. Apenas está produciendo 300.000, antes estaban en más de 1.700.000. Ha sido compensada por la eliminación de la producción en Siria, que no están produciendo nada. Ha estado compensada por la caída de capacidad de Irán, que por las sanciones pasó de 4 millones a 2 millones. Una gran potencia. Eso suma más de los 3 millones que ha introducido el petróleo de esquisto. Entonces se ha querido decir, para obviar la verdad de que tiene razones geopolíticas, se ha querido decir que es el petróleo de esquistos y que entonces la OPEP debe funcionar como si fuera dejar que funcionara el libre mercado. Es decir, que baje el precio para que esta gente salga. Eso no es verdad. Esta gente
va a seguir en base a tecnología bajando sus costos de producción. Saldrán unos proyectos costosos, pero esa campaña está dirigida para afectar sobre todo los ingresos de la Federación Rusa. Ya lo hicieron cuando estaba la perestroika y se tambaleaba la Unión Soviética, hicieron igualmente una inundación del precio del petróleo, el precio lo recibimos nosotros a $9 el barril. Y esa es una estrategia vieja. Entonces hay una importante sobreproducción. Por eso es que el tema de la OPEP es fundamentalmente un tema político. Esto no es un tema técnico. Este es un tema donde hay que restablecer la unidad política de los miembros de la OPEP y que se entienda que más allá de sus posiciones nacionales tenemos un interés colectivo de recuperar el precio del petróleo para todos nosotros, porque es fundamental. Hay que reconocerlo. Nosotros nos ponemos como meta, una meta de la Revolución Bolivariana, superar el rentismo petrolero. Pero tenemos petróleo para 100 años más y tenemos una gran cantidad de petróleo. El petróleo va a seguir siendo un elemento importante en la economía mundial. Por eso es que yo no estoy de acuerdo cuando se dice se acabó la hora petrolera. Eso no es verdad. Ese precio se va a recuperar en algún momento y lo que estamos haciendo es correcto. Lo que está haciendo el presidente, lo que está haciendo el ministro, ir a contactar a los dirigentes, a los líderes, como hizo el presidente Chávez en su momento, en el año 2000, que culminó con la cumbre, y que se entiendan que en una guerra de precios vamos a perder todos nosotros, los productores. Porque por otra parte, las transnacionales, que tienen capacidad financiera, y tienen capacidad operacional, pero no tienen reservas. Las reservas están, 70% de las reservas están en el seno de los países de la OPEP, el 25% de las reservas mundiales están en Venezuela, somos la reserva más grande de petróleo del mundo. Las transnacionales esperan que los países productores entren en desesperación para entonces ir a tomar las reservas. Y entonces vienen los famosos cuentos de que hace falta inversión, de que hace falta más apertura, de que transferencia de tecnología, porque somos muchos. Ese tipo de cosas. Entonces esa es una situación que nos está afectando, pero tiene su principal elemento de distorsión en la situación de la OPEP, el conflicto armado, violento, terrible que se está produciendo entre países hermanos en la región del Medio Oriente. Nosotros manejamos la tesis en nuestro programa de que, bueno, digo nosotros por no hablar en primera persona, que le están cambiando el mapa premeditadamente al Medio Oriente. Por supuesto que sí. Descaradamente. Por supuesto que sí. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, claro que sí. Y fíjese un que plan maestro detrás de esto. Sí, y lamentablemente, las grandes potencias occidentales, con el objetivo de despacharse enemigos históricos, está retrotrayendo a esos países prácticamente a la Edad Media. Porque eso es algo insólito lo que está pasando. Walter, hay tráfico de personas, hay cientos de miles de mujeres esclavas sexuales, hay tráfico de niños, hay los asesinatos que estamos viendo como en la época medieval. Es una cosa terrible y se ha impuesto una visión muy retrógrada y reaccionaria que ha hecho que retrocedan países que tenían posiciones más progresistas como Siria, como Libia, como Irak. En ese ámbito han hecho que retrocedan a situaciones de absoluta ingobernabilidad. Si la guerra de Siria terminara hoy... Tú y yo conocimos la Libia de Gaddafi, la Siria de Bashar al-Assad. De Bashar al-Assad, pero además el del padre sobre todo. Pero el Irak de Saddam Hussein, eso funcionaba como un reloj suizo. Sí. Chiitas al sur, los sunitas al centro, que eran los de él, los kurdos al norte, que son el gran drama de ahora, todo el mundo tranquilito. Incluso los kurdos le daban su propio parlamento, le dejaban usarse el idioma, tener sus propios medios de comunicación. No había un kurdo que echara un tiro, nadie quería estar mejor que como estaban ahí. Bueno, pero entonces menciono esto para que tengamos conciencia como país petrolero, que todos estos conflictos siguen teniendo que ver con el petróleo, con la geopolítica del petróleo. El tema del petróleo de esquistos es una innovación, está muy bien, va a tener un pico, pero el 70% de las reservas de petróleo del mundo siguen estando en los países de la OPEP y nos quieren dividir y nos quieren dominar, y nosotros, siendo el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, debemos tener una alta conciencia de que el tema de la soberanía y el tema de la patria, como dijo el presidente Chávez, tiene que ver con que hayamos resguardado y preservado para nuestro futuro, nuestro pueblo, esas grandes riquezas. Como sé que estamos de tiempo y tú dices que eso no se puede negociar, vamos a hablar rapidito de Saharaui. Ha sido un elemento muy importante. Sí. Y sabes que era durante mucho tiempo la guerra olvidada, premeditadamente ignorada. Sí. Una guerra durísima en medio del desierto, ¿no? Sí, como tú señalabas muy bien,
Yo estuve 2 veces en ese frente y te aseguro que es duro, duro, duro. Y cuando sopla un irife, la gente no puede creer que después de unas cuantas tormentas de arena hasta se le salga la pintura a los todoterrenos. Es claro. Insólito eso. Claro, claro. Es lo que llaman en la industria petrolera un sandblasting. Sí. Es decir, es limpiar acero Es con un un sandblasting. chorro de arena. Sí. Yo tuve la oportunidad de estar Te allá. vuelves loco sin el turbante. Es como si te clavaran 1000 agujas por centímetro cuadrado en la cara. Yo tuve la oportunidad de estar allá. Perdón, una cosa más, Sí. y no te interrumpo. La mentira de Hollywood, los combates en la guerra del desierto, la gente bañada en transpiración, mentira. Ni siquiera moja las axilas. Se evapora permanentemente y te puedes deshidratar en 24 horas o menos. Así es. Bueno, y te puedo hacer una confidencia. Nosotros estuvimos allá en el año 2004, enviados por el comandante Chávez, y tuve la oportunidad de viajar con nuestra hoy canciller Delcy Rodríguez, que trabajaba conmigo en el equipo petrolero. Y Gran fuimos, equipo. sí, y fuimos hasta allá, hasta Tinduf y al desierto adentro. Colombia Tinduf era la ruta obligada para bajar. Entramos, Yo lo hice 2 entramos veces. por Argelia. Sí. Y a ver al presidente, que lamentablemente ha fallecido. Acaba de fallecer. Sé que rendiste un homenaje a él. Sí. Nosotros rendimos también ayer en la ONU un homenaje al presidente. Y bueno, tuvimos la oportunidad de ver esa realidad de cerca, que es un pueblo muy cercano al nuestro, un pueblo que habla español. Y ahí en ese momento el presidente Chávez inició cooperación con los más de 200.000 refugiados que hay en los campos de Tinduf. Bueno, más allá de todo eso, es una causa justa. Es la última colonia de África. Está reconocida por la Unión Africana. Toda la Unión Africana tiene declaraciones en respaldo a los saharauis. Cuando se retiró la potencia colonial, que era España. Se en el retira año España, 70. pero que estaba agonizando Franco, era aquella Sí, época más o se menos. decidieron retirarse. ¿Metió la mano quién? ¿En Kissinger? ¿Quién anduvo ahí? No, Hubo una no, mano siniestra. No sé los detalles del tema. Mientras se retiraba, pero al retirarse la colonia, surge por ley, derecho internacional, la nueva nación, ¿no? La prensaron. Pero baja parecía Marruecos y sube Mauritania. Que ya había un preacuerdo Una maniobra entre cochina. los dos países de ocuparse, repartirse el territorio entre Mauritania y Marruecos. Luego Mauritania se retira, como sabemos, y se crea la República Árabe Socialista Saharaui. Y luego empieza la guerra en el territorio ocupado. Bueno, el tema es que hace 25 años, en el año 91, se llega a un acuerdo en el cual media el Consejo de Seguridad se logra un cese al fuego y se dice, bueno, hay que hacer un referéndum. Y vamos a dejar que sea el pueblo saharaui quien decida su destino. Y se crea una misión de las Naciones Unidas, la MINUSO, que tiene que ver con el referéndum en el West Sahara, por eso esa sigla. Bueno, han pasado 25 años, no se ha hecho ningún referéndum. Marruecos ha dicho que no va a hacer ningún referéndum, que ese territorio es de ellos. Y entonces nosotros, dentro del Consejo de Seguridad, hemos estado levantando el punto. Hemos estado levantando, fíjate, con apoyo de Uruguay, otro país latinoamericano que está en el Consejo, en sustitución de Chile, que es rotativo. Y bueno, hemos estado preguntando, ¿no? ¿Qué va a pasar con los saharauis? ¿Qué va a pasar con el referéndum? Porque ese conflicto está olvidado, ese conflicto está bajo la alfombra, como decías tú. Hay que sacarlo. Ahí, claro, ahí Francia y Estados Unidos básicamente son los que manipulan el tema, bloquean cualquier cosa. Entonces, bueno, es otra causa en la que estamos trabajando mucho y nos ha traído muchos problemas. Porque entonces los marroquíes, los franceses ejercen mucha presión sobre el resto de los países para que no apoyen lo que es un mandato de la resolución de las Naciones Unidas. Todos estos ejemplos los traigo a colación. Primero, a nuestro país, yo le tengo que rendir cuentas al país, en el sentido de todas nuestras gestiones, como lo hice el Frente de la Industria Petrolera, el Frente PDVSA, que cada año rendíamos cuenta de lo que estábamos haciendo, cómo hemos avanzado, que estoy dispuesto a discutirlo con quien quiera. De este tema Eso nuestro, es lo que me gusta. Aquí no hay nada escondido en nuestra política. No. Se discute al sol, No, pero- bajo los reflectores, con cualquiera. no solamente eso, sino que yo me siento muy orgulloso de lo que hemos hecho. Y nosotros orgullosos de tu trabajo. Gracias, Walter, muy orgulloso. No es un quid pro quo. Sabemos que yo, durante décadas, cubrí Naciones Unidas. Es un terreno minado. Ahí el político que no sea realmente un hombre avesado pisa una mina y vuela. Sí, A cada rato. sí. Pero bueno, un poco rindiéndole cuentas al país, como estamos siempre haciéndolo en todas partes, pero que nuestro pueblo entienda, que aprenda, que hay, o que nosotros tenemos que explicarle mejor, que hay el peligro siempre latente de que nuestros enemigos históricos, en este caso los Estados Unidos, con lo más atrasado de nuestra oligarquía,
con sus expresiones políticas que a veces parecen caricaturescas y a veces... Y una patética nostalgia, ¿no? Sí, y terrible, son las mismas caras de la Cuarta República. Pretenden permanentemente interferir en nuestros asuntos. Pretenden, nosotros somos un pueblo que ha resuelto sus problemas en batalla, pero siempre en paz. No hemos estado sometidos a los conflictos del Medio Oriente. Pero pretenden siempre utilizar una puerta para entrar e interferir en nuestros asuntos. Yo debo referirme a la situación de la OEA. Primero, nuestro punto de vista, mi punto de vista Ese personal. es el temazo, y menos mal que lo sacaste tú, porque yo ya estaba entusiasmado con lo que el tema, por ejemplo, la actuación de Almagro. Almagro debería renunciar a la OEA, porque Almagro ha, traicionando todo el espíritu de cuando se votó a favor de él, ha venido asumiendo la postura, primero en favor de Estados Unidos, obviamente, claramente. En la OEA Almagro está aislado, el único que lo apoya es los Estados Unidos. Pero además con un gobierno del Frente Amplio en Uruguay, eso es traición terrible, a lo más esencial. Bueno, y ya vimos lo que dijo el Pepe Mujica de Almagro, porque él lo apoyó en su momento. Bueno, se ha separado, y creo que la izquierda y lo más sano de Uruguay se ha separado de eso. Pero lo terrible es que llega una persona en la Secretaría General que tiene funciones definidas concretamente, y él se cree que él representa a los países de la OEA. Es como si Ban Ki-moon, secretario general, comenzara a tomar decisiones independientemente del Consejo de Seguridad. Él decidiera una invasión. Él no puede hacer eso, señor. No puede hacer eso, y mucho menos puede prestar. Ahora, ¿se enfermó con el cargo y viéndose en semejante posición, o alguien lo está manejando a telecontrol? Yo creo o las que dos cosas. El germen de la traición siempre está ahí. Siempre está ahí. Eso depende mucho de la condición, de la honestidad o no de cada persona. En este caso creo que... No hay precedente de una vergüenza como esta, ¿no? Para nada. Por eso digo que yo pienso personalmente que debería renunciar. Ni siquiera un mínimo respeto por el estilo, ¿no? Pues nada, una cosa burda. Luego, ¿cómo es posible que prepare con la oposición venezolana, que tiene su punto de vista obviamente en contra de la Revolución Bolivariana y contra de nuestro pueblo, con una cantidad de sarta de mentiras, y prepare un informe? Como todo lo que están haciendo en la Asamblea, están preparando cosas y cosas y cosas para tratar de violentar primero lo que son las facultades del presidente de la República, que es el jefe de la política exterior, nuestro representante. Este es un país con 5 poderes. La Asamblea Nacional es solamente uno de los poderes, pero el jefe de Estado es el presidente de la República. Es el jefe de todos los poderes, y debe haber una cooperación. No que la Asamblea pretenda entonces subrogarse un derecho que no tiene y solicitar la Carta Democrática, como lo han dicho sus más connotados voceros, de manos de la OEA. Bueno, lo que pasó en la OEA entonces fue una lección para los Estados Unidos y una lección para la derecha venezolana. América Latina y el Caribe cambió. No es la misma OEA de los años 50, de los años 60, que intervenía, que apadrinaban intervenciones norteamericanas. No, ahora es una región que ha creado Petrocaribe, que ha creado la CELAC, que ha creado la UNASUR, y ahí le dimos una derrota. Yo quiero saludar desde aquí a nuestro embajador Bernardo Álvarez, que se batió. Un hombre de muchos recursos políticos. Qué bueno que tocaste el tema. Un hombre de muchos recursos políticos, se batió ahí frente a esa emboscada, porque era una emboscada, ¿verdad? Con ciertos Además, actores. no tenía falla. Sí, estaba tan bien armada que era una maniobra diplomática exquisita. Estaba lista. Y demostramos nuevamente que nuestra política exterior de paz, nuestra política exterior soberana se impone. Y creo que es una lección, tanto para los señores de la oposición, que es una vergüenza, que soliciten a un organismo externo que venga a interferir en nuestro asunto, a ellos mismos. Eso es de lesa patria, acá y en la China. En cualquier sitio del mundo. En la China no hubieran tenido suerte. Ni en Estados Unidos tampoco. En Estados Unidos tampoco. Estados Unidos tampoco. En Estados Unidos algo les hubiera pasado. Pero bueno, es una vergüenza. Toman el avión equivocado, algo les pasa. Es el tipo de oposición que tenemos. Bueno, el hecho de que Ramos Ayub sea... Por cierto que este señor ha estado haciendo una referencia a mi persona, y quiero aprovechar. Mira, nos quedan 3 minutos. Disculpa que baje el programa a ese nivel. No, pero es que de alguna manera... Amerita. Mira, hay 2 realidades, sea política, militar, la crisis, es la realidad y lo que se refleja en los medios. El teatro de operaciones paralelo, alternativo. Como yo decía, hace 30 años me miraban como loco. Esta discusión... Todo el tiempo es tuyo. Esta discusión política que tenemos con P mayúscula, bajarla a Ramos Ayub es ponerlo con todas las P minúsculas, ¿no? Pero me veo obligado porque Ramos Ayub me acusa a mí
de que estoy listo para traicionar al país. Yo creo que este señor habla por su propia condición ética y moral. No nos conoce a nosotros. Nosotros fuimos forjados, no solamente desde mi infancia, cuando mi padre fue luchador social, político, fue guerrillero, toda mi trayectoria de los 15 años militando en los movimientos de izquierda, y después yo tengo el honor de haber sido 12 años ministro del comandante Chávez. Entonces estos señores no nos conocen a nosotros. Ellos creen, y es un grave error, ellos creen que van a poder acabar con la revolución bolivariana. Ellos creen que van a poder arrebatarle a nuestro pueblo todas sus conquistas sociales, y están muy equivocados. Así como no se dan cuenta y no entienden que la OEA cambió, ya no es la OEA de la administración colonial de los Estados Unidos, no entienden que nuestra sociedad cambió igualmente y que el bloque chavista es un bloque histórico que ha dado profundos cambios en nuestro país, y que nuestro pueblo, independientemente de los problemas que existan, independientemente, porque tenemos problemas, sabe que la única manera de resolverlos es en revolución. No nos vamos a retrogradar a una gente que lo que quiere es revancha, que lo que quiere es venganza, que lo que quiere es volver a que el pueblo retroceda en todas sus aspiraciones. Yo quería aprovechar, como este señor ha hecho un uso desmedido de ahora la visibilidad que tiene en los medios, y yo estoy, bueno, allá en Nueva York, en mi lucha internacional, pero tengo pocas oportunidades de venir acá, porque atiendo mi asunto ya todos los días, aprovechar tu prestigioso espacio para decirle a Ramos Ayú que no se equivoque conmigo, que no se equivoque con los chavistas y que no se equivoque con los hijos de Chávez. Pero volviendo otra vez a la P mayúscula entonces, y gracias por la posibilidad, lo de la OEA es una lección para los que están invocando intervención extranjera acá, y sobre todo los pueblos del Caribe, los pueblos del ALBA han sido unas declaraciones valientes, históricas, y hemos salido bien librados de esa emboscada. Para nuestro pueblo allá en las Naciones Unidas, nosotros sabremos hacer la tarea de defender a nuestro país de cualquier intento de injerencia extranjera. No habrá manera de que la derecha venezolana pueda incidir sobre estos organismos tan prestigiosos para buscar una aventura en nuestro país, y ahí estaremos vigilantes. Bueno, hasta que se decida que esté allá, estaremos vigilantes en defender los principios de nuestro país, nuestra política, nuestra constitución y el legado que nos ha dejado el comandante Chávez. Que así sea, y nuestro espacio está siempre a la orden, porque estás dando una hermosa batalla, y esta batalla tiene que ser necesariamente, paralelamente mediática, imprescindiblemente mediática, y Dossier está a la orden para esa causa. Muchas gracias. Bueno. Rafael Ramírez Carreño, un hombre que tiene todas las credenciales y lo está demostrando en esta nueva responsabilidad. Exministro de Energía y Minas, presidente de Petróleos de Venezuela y ahora nuestro representante permanente en las Naciones Unidas. Un honor haberte tenido aquí, y queda a la orden ese sillón para cuando nos hagas el honor de volver a dar la batalla mediática que corresponde en paralelo y alternativo a la que estás dando allá en ese campo minado elegante aparentemente que son las Naciones Unidas. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Volveremos entonces en la próxima oportunidad en que Dossier vuelva al aire para compartir con ustedes los acontecimientos en pleno desarrollo y cosas como esta. La realidad de la historia en pleno desarrollo aquí, desde este lugar y donde quiera que usted se encuentre de ese lado del receptor. Muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Les habló Walter Martínez, productor y conductor de Dossier. Disponga usted de las cámaras, señor director.